iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vaya. El Papa, para la Iglesia Prelatura Apostólica Corpus Christi, o para el movimiento Corpus Christi, es el obispo de Roma. Cuando miramos el Corpus Paulino y cuando miramos las veces en que San Pablo se hace referencia a la jerarquía de la Iglesia, si así lo queremos entender, no jerarquía como reinado, no jerarquía como gobierno, sino como hieros kyrios, orden de Dios, una estructura de Dios y para Dios. San Pablo hace referencia a episcopos, obispos, presbíteros, ancianos, lo que llamamos hoy en día sacerdotes o padres, y diáconos, servidores. En ninguna parte San Pablo habla de arzobispos, de arciprestes, de cardenales y mucho menos de papa. La palabra papa no aparece en ninguna parte del Evangelio ni del cuerpo de las Sagradas Escrituras. El papado es una institución humana, que no divina. Y mienten diametralmente, mienten los que le indilgan a Pedro el primer papado. Pedro nunca fue papa. La institución del papado, el papado como institución, es algo post-apostólico. En los tiempos apostólicos no existió papa. Pedro nunca fue papa. Dicen que Pedro fue el primer obispo de Roma. Es una mentira, es una falacia. Pedro fue obispo de Antioquía. Allá en Antioquía tuvo su primera sede, su primera comunidad, lo que quiere decir que entonces, si a eso vamos, la iglesia primada debería de ser la siro-antioquena. Entonces, para nosotros el papado es una invención del ser humano, es una invención de los tiempos post-apostólicos. Ningún apóstol fue papa. Y el primado en Roma también es un invento de los seres humanos. En ningún momento Cristo mandó a Pedro a ser el primado de Roma. No. Y este cuento de los textos petrinos, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hay que saberlo leer, porque el mismo San Agustín, en una de las lecturas que hacemos nosotros en el oficio diario, en uno de sus homilías, dice que la piedra a la que se refiere Jesucristo es la fe confesada por Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el prometido, el que habría de venir. Esa es la piedra. Jesucristo no podía constituir su iglesia sobre una persona, un hombre tan débil como Pedro, que lo negó, que dudó de él mientras caminaba sobre las aguas, que a última hora sacó una espada y le cortó la oreja al hijo de Malco o al siervo de Malco, que manifestó varias veces ser primario. No es sobre la persona de Pedro. Sí, a la persona de Pedro se le delegan algunas funciones, pero no es la piedra sobre la cual está constituida la iglesia. La piedra que desecharon los arquitectos y que ahora ha venido a ser la piedra angular, según el Salmo, es Jesucristo. La única piedra sobre la cual está constituida la iglesia se llama Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
Mesías y Salvador. Él es la piedra. Entonces, cuando Pedro confiesa, tú eres el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios vivo, está diciendo, tú eres, Señor, la piedra. Sobre esta piedra, es decir, sobre la fe que acabas de confesar, yo he de edificar mi iglesia. Y la iglesia está constituida sobre esa profesión de fe. Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, el que había de venir. El que cree en el Hijo del Hombre tendrá vida eterna, y por no creer en Él también tendremos condenación. Luego, para nosotros el papado es una institución humana. Y esa es una de las grandes distancias nuestras de Roma. ¿Cuál es la jerarquía señalada por Pablo? Obispos, presbíteros y diáconos. Lo que de ahí se aumente es cuestión del ser humano, no es cuestión de Dios. Por eso, la ICAP y la Prelatura Apostólica Corpus Christi no tiene arzobispos, no tiene cardenales, no tiene papas, no tiene ninguna de estas dignidades inventadas por el hombre. Conserva las órdenes que el Evangelio propone: obispos, presbíteros y diáconos. Y quien gobierna la iglesia no es un solo hombre. Quien gobierna la iglesia es el concilio de la ICAP, que se reúne cada 2 años, elige un presidente, que en este momento es Monseñor Josivaldo, pero es el primus inter pares, es el primero entre iguales, y debe obediencia al concilio. No es infalible, ciertamente, se equivoca. En conclusión, el obispo de Roma para nosotros, el papado es institución humana. El obispo de Roma, en este caso Francisco, quienes vengan, para nosotros son eso: el obispo de Roma, líder de la catolicidad romana mundial. Todo lo que podamos aprender de ellos, si viene de Cristo, lo asumimos y lo aprendemos. Todo lo que tengamos que señalar como mentira, lo señalaremos. Cuenta con nuestra oración, porque en nuestros cánones litúrgicos siempre se ora por todos los obispos del mundo. Cuenta con nuestro aprecio, porque sabemos que es un hermano en el episcopado con una responsabilidad inmensa. Ese es nuestro concepto frente a el obispo de Roma. El papado para nosotros no es de Dios. El obispo de Roma es un obispo como nosotros.